Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al analista político, el doctor Ramiro Rivera. Es indudable, doctor, que la ciudadanía espera mensajes, conceptos, criterios frente al futuro. Ya no los diagnósticos, sino cómo resolver esto que se puede transformar en algo sumamente grave para una sociedad como la ecuatoriana. Sí, Fernando, a mí me parece que la situación del Ecuador es especialmente grave, porque no se trata solamente de un problema estructural de desigualdad, de exclusión, sino también se trata del hecho de que de un tiempo para acá usted tiene un país que es más o menos territorio de las mafias transnacionales del delito, y paradójicamente, mientras el muro de Berlín cayó en el 89, mientras los violentos renunciaron a las armas para sumarse a la vía institucional, aquí ha germinado varios grupos que creen que el camino será el de la violencia para transformar. Me parece que el problema de fondo, soslayado por las élites y también por el gobierno, es apuntar, o debía ser apuntar, a una reforma política de fondo que podría subsanar los problemas de gobernabilidad para el futuro. ¿Cuáles deberían ser esos cambios fundamentales, sustanciales, que generen resultados inmediatos? No hay democracia que funcione sin partidos políticos, Fernando, a pesar que puedan ser odiados. Pero si se los ataca permanentemente y se pone como lo peor de la humanidad a los partidos políticos, ¿cómo se logra restituir lo que en el mundo son y fueron los partidos? Fernando, el discurso de la antipolítica, el discurso de la condena a la política, la minga por el descrédito de la política solamente ayuda al populismo mesiánico, que es lo que pasó en el año 2006 a 2007, cuando se produjo un enorme desencanto de la gente respecto al Parlamento y a las instituciones políticas, irrumpió el fenómeno del populismo redentor correísta y sufrimos 10 años de autoritarismo. Entonces, me parece primero que sin partidos no hay democracia. Hay que hacer los mejores partidos que se pueda. Pero eso tiene que ver con dispositivos normativos de la Constitución y de la ley. Ejemplos: las elecciones deben hacerse legislativas en la segunda vuelta electoral. Caso contrario, es un sistema perverso en el cual usted en la primera vuelta organiza un parlamento fragmentado, en la segunda le apoya a un presidente elegido con un programa. Con partidos pequeños que no representan a nadie y que quieren negociar con el poder. Exactamente, y ese presidente está amarrado de pies y de manos tratando de negociar con grupos que son patrimonialistas y que no tienen en su agenda, ni en su vocabulario, ni en su intención una transformación política del Estado. Regular solamente que partidos y movimientos nacionales lancen candidatos a diputados. Un movimiento provincial debería reducirse solamente a elecciones seccionales. Caso contrario, usted lo que ha hecho es darle una enorme preeminencia a caciques y caudillos locales que forman parte de redes de corrupción y de clientelismo y que reproducen esas prácticas en el Parlamento. Además, estamos viviendo las secuelas y consecuencias de esa forma de negociación política de estos pequeños grupos políticos. A través de movimientos se presentan y lo que hicieron es, en momentos tan difíciles como la pandemia, enriquecerse. Y sin embargo, vemos que ahora en las elecciones seccionales próximas igualmente van a haber alrededor de 90,000 candidatos y hay como 260 movimientos y partidos políticos que van a participar en las elecciones. Me parece, Fernando, que la estadística del Consejo Nacional Electoral supera los 280 organizaciones políticas. Una democracia así es inviable. ¿Por qué funciona la democracia norteamericana? Por el bipartidismo. O la democracia inglesa, en este último caso un régimen parlamentario, o la democracia, la monarquía constitucional parlamentaria española, ¿no es cierto? O el régimen federal parlamentario alemán, porque la mayoría parlamentaria determina el funcionamiento de un jefe de gobierno, de un primer ministro o de la cancillería en el caso de Alemania.
un sistema político excesivamente fragmentado, una buena parte de él contaminado por clientelismo y ahora por el narcotráfico, hace que un país sea sencillamente inviable. Doctor, usted dice tienen que haber cambios estructurales, pero vivimos coyunturas. Esta, la de ahora, con ese levantamiento indígena y esas movilizaciones y protestas violentas, en el 2019 algo similar. Para que esto no se repita, los gobiernos, no cuando ocurre lo que ha acontecido, deben responder, sino con políticas permanentes se debe asistir precisamente para crear mejores condiciones de vida en esos sectores. Lo podrá hacer el señor Guillermo Lasso, de lo contrario, en 90 días, si no se dan señales certeras, vamos a volver a tener este tipo de manifestaciones violentas. ¿Cuál es la tragedia, Fernando, si usted examina este problema en América Latina? La tragedia es que vienen gobiernos liberales, moderados, austeros, que achican el gasto público, ¿ya?, que bajan el déficit fiscal, que son fiscalmente responsables y que acumulan recursos. Ganan. ¿Qué es lo que ha pasado en el Ecuador en este primer año del gobierno del señor Guillermo Lasso? ¿Y qué es lo que ganan? El repudio, la ira y el distanciamiento de la ciudadanía. Eso crea a su vez el germen para el retorno del populismo redentor, que viene, gasta, dispendia, derrocha y roba. Y los que hacen eso merecen el aplauso de una parte del graderío de la aldea. A mí me parece que el presidente Lasso, si bien descuidó la política social en el primer año, tiene la oportunidad de plantearle al Ecuador una política de Estado que apunte a combatir la pobreza, la extrema pobreza, en el campo y en los sectores marginales de la ciudad. Y que seamos capaces de convocar a un acuerdo nacional para que haya un gran fondo de contingencia de naturaleza social para pagar esa deuda social y que sea compromiso no solamente en los 3 años que le queda al presidente Lasso, sino un compromiso que, diríamos, redundo, que comprometa a los gobiernos del futuro. La equidad es importante, porque en la pobreza, en el resentimiento y en el rencor germinan los populismos y los violentos. Y cuando digo violentos, me refiero en el caso ecuatoriano al señor Issa. En el caso de los violentos, ¿se ven también beneficiados por amnistías o en su defecto porque la justicia no actúa? Y eso es un mal precedente, es lo que no queremos los ecuatorianos. Sí que se resuelvan los problemas, pero no dejando impunes los actos estos delincuenciales que se dieron ahora y en el 2019. ¿Cómo corregir esto y no permitir que por salvar el bache no se haga absolutamente nada en ese plano? Lo peor que le podría pasar al Ecuador, Fernando, es la impunidad. Y la impunidad será entonces un nuevo ejemplo y un nuevo precedente, que el mejor negocio en el Ecuador es violar la ley, generar violencia y terror y ganar el compromiso de la impunidad. Italia no habría salido en la posguerra adelante sin juzgar a los fascistas. Alemania no habría logrado reconstituirse como una potencia mundial sin castigar a los nazis. Hoy, en Alemania, en la Carta Fundamental, están penalizadas las organizaciones políticas que tengan ideologías totalitarias y que atenten contra la democracia. La paradoja en el Ecuador es que vivimos una constitución que se hizo a la dimensión del ego incontenible del señor Correa, que establece preceptos que son, perdónenme por la expresión que voy a utilizar, estúpidos, como por ejemplo el derecho a la resistencia. ¿En qué sociedad democrática es posible que usted establezca normas a las cuales todos tenemos que acatar y al mismo tiempo se le dé esa arma al ciudadano para que resista a esas normas? No hay en ninguna constitución. Tiene solamente la ley fundamental de Alemania y la Constitución de Portugal, pero derecho a resistencia, ¿qué? A los sistemas totalitarios, no a la democracia, no a las instituciones de la democracia. Y esa es una herencia desgraciada, lamentable, aciaga, que nos dejó el señor Correa. El presidente de la República ha cambiado a ministros de Estado, más bien dicho, ha reciclado, cuando pensamos que eso era del pasado, de la época correísta y por ahí también de la época morenista. Si se quiere hacer un cambio, hay que nombrar nuevos ministros. ¿Cuál es su criterio?
Claro, usted si es presidente tiene facultad de renovar los ministros cuando ellos han cumplido su labor o la han incumplido, porque usted tiene que recuperar y preservar el prestigio y la credibilidad. Pero el problema en este primer año del gobierno del presidente Lasso es que daba la impresión que el ministro era el presidente Lasso. Él hablaba de todo, era presidente, vicepresidente del presidente, secretario general de comunicación, secretario general de la administración de gobierno. No necesitó voceros, por ejemplo. No, claro, pero eso es malo, Fernando, porque un jefe de Estado, las palabras de un jefe de Estado son palabras mayores. Y un jefe de Estado no puede tener, diríamos, una erosión de su credibilidad tan acelerada. Y ministros que se esconden, que no dan la cara, que tienen miedo, que han hecho de sus ministerios feudos o islas o islotes inconexos, separados, eso hay que remediar. Esperemos que eso no sea el estilo del jefe de Estado, porque si ese es el estilo del jefe de Estado, probablemente no hay remedio. Finalmente, el discurso que emitió en esa toma de posesión de los nuevos ministros, el discurso del señor presidente no pareció conciliador, muy por el contrario, atacó a sectores políticos. ¿Cómo usted puede seguir atacando, diríamos, sin discriminar a todos los sectores políticos? Cuando en el Parlamento, si fuesen por los votos del Partido Social Cristiano o de la Izquierda Democrática, ya no sería Guillermo Lasso el presidente Guillermo Lasso. Me parece que en ese mensaje faltó dimensión. Faltó dimensión, primero, convocar a un acuerdo, convocar a una conciliación a la clase dirigente. Faltó un mensaje para condenar la violencia, la protesta que devino en vandalismo, y faltó un mensaje para condenar a los violentos. Porque no es que en el paro hubieron infiltrados. A mí me parece, por los informes del ministro de la Defensa y del Interior, que no fueron infiltrados. Son parte, son reclutados, son preparados. Aquí tenemos ya el germen de la violencia insurreccional, y esa no es una broma ni es un chiste. Hemos expresado en nuestros programas que luego, cuando hay consecuencias y estas pueden traer problemas legales para esos personajes, dicen que son infiltrados. Pero desde el inicio de las protestas vimos cómo comandaban los violentos y cómo respaldaban los indígenas a esas acciones. De tal manera que acá no se puede beneficiarlos con ese calificativo de infiltrados. Aquí tiene que haber un juzgamiento a todos aquellos que sometieron a nuestro país. Yo le quiero agradecer por haber estado con nosotros en Fernando Aguayo, América. Usted, Fernando, muchas gracias. Ha sido el doctor Ramiro Rivera, analista político. Tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos.